Eh, pues la doctora Marta es un personajazo, es una gran persona y también una gran investigadora. Tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha desarrollado distintas líneas de investigación, entre las que destacan la parte de la desnutrición en la parte del Valle del Mezquital. También ha hecho investigaciones tanto a nivel de corte etnohistórico como también de antropología física. Y de alguna manera también ha desarrollado diferentes investigaciones en lo que vendría siendo la parte del, bueno, lo que encontré en la parte del Valle del Mezquital y también sobre lo que vendría siendo la desnutrición. Marta, ¿me escuchas? Tienes que quitar el audio, tienes que activar el altavoz. Sí, ¿sí me escuchas, Miguel? Sí, te escuchamos. Muy bien. También, bueno, en lo que también encontré en tu currículum, veo que también hiciste como investigación, bueno, de la parte tienes dos carreras, la parte de etnohistoria y también la parte de antropología física. La parte de antropología física fue la parte de desnutrición y la parte etnohistórica, diferentes momentos, tanto en la parte de la Ciudad de México, si no mal recuerdo. Sí, Ciudad de México, trabajé también en el estado de Morelos y ahorita me encuentro trabajando el estado de Campeche. Ok, si quieres te damos la palabra, Marta. Iniciamos contigo. En este caso son, si no me recuerdo, reflexiones en torno al trabajo de campo con la dificultad del COVID-19. Te agradezco mucho a ti, Marta, también a ti, Gabriela, a la doctora Rocha, a Álvaro, a Grecia, a Carolina, a Ángel, a Cecilia, a los que se van a ir conectando. Pero si quieres, para aprovechar el tiempo, iniciamos contigo, Marta, siendo las 7:59. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchos saludos a quienes nos escuchan, a quienes se conectan. En estos momentos, pues quiero agradecer también, ¿sí?, al Congreso por haber aceptado este trabajo y a Miguel por haber hecho la invitación y coordinar pues toda la mesa sobre esta problemática que estamos viviendo a nivel mundial, que es la presencia del COVID-19. Voy a compartirles pantalla para que vean una presentación. Déjenme ponerlo como... no sé si lo ven. Ok. Voy a hacernos a un lado en cuanto a las... Bueno. Sí, muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Yo soy profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El próximo año cumplo 30 años como docente de esta escuela. Y el primer tema, perdón, creo que estoy ya moviendo demasiado. Sí. Perdón. Voy a volver a comenzar la presentación. Ok, aquí estamos. De nuevo. Bueno, no quiere salir el título de la ponencia, pero la ponencia se intitula La pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en formación profesional en jóvenes antropólogos en México. Yo puse aquí que era una reflexión inicial y una aportación para discernir. No es una ponencia que presente una investigación con resultados ya claros, no es esta una ponencia muy formal, simplemente es el compartir la experiencia reciente que acabamos de vivir dando clases a distancia, obligados por las circunstancias de la pandemia. Me voy a permitir leerla. Primero voy a comenzar, ¿sí?, con este mensaje recibido el 17 de abril. Déjenme ver si puedo mover los recuadros. A través de WhatsApp. Hola, buenas noches. Tuve un problema la semana pasada. Me tuve que salir de mi casa. Apenas me estoy instalando. No cuento con computador, tampoco con internet. Prefiero abandonar su materia optativa y la práctica de campo, ya que no tendré el dinero suficiente para contratar servicio de internet y el dinero que junté para la práctica lo usaré para sobrevivir lo que resta de la cuarentena y tal vez abrir algún negocio para poder sobrellevar mi situación económica. Su clase, más que terapia ocupacional, me está causando mucho estrés, que se le suman a la ansiedad que ya padezco.
Lamento mucho tomar esta decisión, pero mi economía y mi situación actual no me permiten continuar. Le agradezco mucho lo que me enseñó. El mensaje arriba citado lo recibí en una red social por parte de uno de mis estudiantes y muestra varias situaciones que veremos en esta ponencia. Por un lado, problemas personales, familiares y económicos del estudiante en cuestión, factores psicológicos como la ansiedad, posibles fallas en la impartición de clase por mi parte y la decisión de abandonar las materias. El señalamiento hecho acerca de que la materia no lo servía como terapia ocupacional se refiere a un comentario que hice a los alumnos cuando las autoridades de nuestra institución decidieron cerrar las instalaciones y hubo el exhorto a la población del país de quedarse en casa para evitar posibles contagios por parte del gobierno federal. Ante esto, tanto la profesora adjunta como yo comentamos con nuestros alumnos que sería no fácil vivir un confinamiento posiblemente largo, sobre todo en el contexto de la Ciudad de México. Platicamos sobre la importancia de seguir rutinas personales diarias, no alterar horarios, hacer ejercicio y mantenerse mentalmente ocupados, por lo que continuar con sus distintas materias les serviría como terapia ocupacional, pues de lo contrario podría haber repercusiones psicológicas. El término, al parecer, fue interpretado por el alumno en cuestión como un comentario que restaba seriedad al curso. Este sencillo mensaje, enviado por este último muchacho, ilustrará una serie de factores a comentar. El autor de este texto es estudiante de la licenciatura en Etnohistoria, carrera que se ofrece en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, centro de enseñanza perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, de México. La ENA es una escuela de tipo presencial que por reglamento exige la asistencia física de sus alumnos a 80% de las clases programadas, que normalmente consisten a nivel licenciatura de una carga de 4 horas a la semana durante aproximadamente 15 a 16 sesiones semestrales. La pandemia de COVID-19 inició en México el 27 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso en la capital del país. La primera vida perdida por causa de esta enfermedad ocurrió el 18 de marzo. Desde las primeras noticias sobre su presencia en China, a finales de 2019, el gobierno mexicano llevó a cabo distintas disposiciones para enfrentar este mal. Esta situación sorprendió a la ENA, igual que a muchas instituciones de enseñanza superior en nuestro país, pero en contraste con otras, nuestra escuela presentaba un atraso en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la presencia de un servicio limitado de Internet en los edificios, que dificultaba la conectividad, sobre todo a nivel de aulas y cubículos. El segundo era no contar con un proyecto claro de educación o de extensión de actividades académicas basadas en las tecnologías de la información. Ambos aspectos se explican, en parte, por el recorte presupuestal que ha sufrido esta institución en los últimos 30 años y a una necesaria revisión y actualización del proyecto escuela bajo el contexto de las nuevas necesidades y recursos que tiene el tiempo presente. En ese sentido, no se ha visualizado ni impulsado la necesidad de modernización integral de la institución, que a decir verdad ha estado en un proceso de supervivencia, incluyendo el presente año. Bajo esta perspectiva no ha sido apreciado el enorme potencial que tiene la escuela para ofrecer formación profesional a amplios sectores de la población del país, tanto a nivel licenciatura y posgrado, así como concursos de actualización o especialización, la organización de congresos o seminarios virtuales que otras instituciones de enseñanza superior han realizado desde hace varios años en México. Lo anterior fue una de las demandas de un movimiento estudiantil, aquí ilustré en la parte derecha, cuando los jóvenes hicieron una toma simbólica del Museo Nacional de Antropología, que hubo durante 2018 hacia las autoridades del INA. Pero justo cuando se había aprobado un presupuesto para el mejoramiento de las instalaciones a finales del año pasado y que se estaba materializando en la adecuación de los edificios para contar con una mejor conectividad, se presentó la pandemia del COVID-19. El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, efectuó una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, así como para brindar atención a las personas que han contraído esta enfermedad. Se reconocieron varias fases epidemiológicas. La primera de ellas ocurrió entre el 18 de febrero y el 23 de marzo, lapso durante el cual se contempló la importación de casos a territorio nacional,
pero con contagios aún puntuales. La segunda fase se denominó de transmisión comunitaria, periodo en el que se implementaron acciones más estrictas: la suspensión de clases presenciales, el trabajo a distancia, cancelación de eventos masivos, cese de actividades en espacios cerrados, la recomendación de resguardo domiciliario y la implementación del plan de auxilio a la población civil en casos de desastre por parte de la Secretaría de Defensa Nacional de México, además de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La tercera fase, llamada epidemiológica, comenzó el 21 de abril y se extendió hasta el 17 de mayo, en la cual se aceleraron los contagios, alcanzando a miles de personas, proceso que aún continúa. Por último, se decretó la fase de recuperación desde el 13 de mayo y estuvo muy enfocado a evitar la parálisis económica del país. Inicialmente, la pandemia significó para la ENA el cierre de las instalaciones escolares del 20 de marzo al 20 de abril. Posteriormente, la suspensión de funciones académicas y administrativas se prolongó hasta el 30 de abril. Tenemos aquí algunos de los comunicados. No obstante, el 16 de ese mes se dio a conocer que, en atención al comunicado de ese día presentado en la conferencia matutina del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Salud, esto ocurrido el 31 de marzo, continuaría la suspensión de labores no esenciales hasta el 30 de mayo. El 22 de abril, el equipo directivo tenía una serie de propuestas para el retorno a clases prevista para el 1 de junio. Sin embargo, ante las presiones de un sector de alumnos, integrantes del movimiento estudiantil de 2018, en el sentido de que estas medidas no pasaran por alto la problemática que vivían ellos y profesores de contrato temporal, se decidió consultar al estudiantado para enriquecer, modificar o sustituir la propuesta de las autoridades, todo a partir de los órganos colegiados de la escuela. Fue hasta el 22 de mayo que la dirección dio a conocer un nuevo calendario de actividades. Todo esto fue un proceso muy desigual. Como ocurrió después del terremoto de 2017, es evidente que la ENA carece de protocolos claros para reconocer, después de un evento que impacta a su comunidad, en qué condiciones se encuentra esta última y tomar decisiones con relación a la reactivación de sus actividades. Así, después del cierre de las instalaciones y ante la fase creciente de contagios, nuestras autoridades no tenían del todo claro la situación de profesores, trabajadores y estudiantes. Los investigadores de base, como es mi caso, recibimos en marzo la instrucción por parte del director general del INA, a través de una videoconferencia, de continuar impartiendo nuestros cursos de manera virtual, pero varios de mis colegas no pudieron hacerlo porque sus estudiantes no tenían los recursos para conectarse. En mi propia situación laboral, en 2020, he estado dedicada a reforzar el acercamiento entre los investigadores de uno de los centros estatales del INA, el Centro INA Campeche, y los estudiantes de la ENA, por lo que he tenido la responsabilidad de 3 cursos a distancia que iniciaron previo a la pandemia. 2 de ellos los he impartido de manera virtual con apoyo de una profesora adjunta que se encontraba físicamente con los jóvenes en la ENA, en la Ciudad de México, y un último curso que ha descansado básicamente en las labores de un profesor adjunto bajo mi responsabilidad y vigilancia. Durante los primeros 15 días de suspensión de clases, continuamos trabajando con los estudiantes usando las lecturas que teníamos programadas con antelación, si bien añadimos algunos documentales o videoconferencias que pudieran ampliar los temas programados para esas sesiones, y les proporcionamos una serie de cuestionarios a ser resueltos. Sin embargo, nos llamó la atención que los 3 grupos comenzaron a fallar en la entrega oportuna de los ejercicios. Inicialmente consideré que los estudiantes no respondían por falta de compromiso. Sin embargo, uno de los profesores adjuntos señaló que quizás estaban pasando por una situación complicada. Por su cuenta se comunicó con los jóvenes, aplicó una encuesta con el fin de conocer su situación personal, su posibilidad de conectividad y su disposición para seguir continuando los cursos bajo estas condiciones. El joven docente era más sensible que yo hacia los alumnos, lo que me hizo cuestionarme sobre mi propia capacidad para poder acercarme a la problemática humana que estábamos viviendo. Fallé en no darme cuenta que algo podría estar ocurriendo en la vida real de los estudiantes, y gracias a esta lección de humildad, aplicamos la encuesta elaborada por el profesor al resto de los grupos y comprendimos mejor la situación cotidiana de los jóvenes en el contexto del COVID-19. Algo similar ocurrió a nivel de la ENA. Si bien los órganos colegiados de la escuela trataron de elaborar un nuevo calendario docente
y construir estrategias educativas. Como mencioné con anterioridad, un grupo de estudiantes miembros de quienes realizaron el paro durante 2018 elaboraron una encuesta e hicieron un valioso diagnóstico de la realidad de la comunidad. Aquí les comparto algunos de los resultados, no me da tiempo de verlos a detalle, pero como ustedes podrán ver, ellos no solo la aplicaron, sino que sistematizaron la información y presentaron a toda la comunidad los resultados. ¿Sí? Una parte de los profesores de contratación temporal no contaba con recursos para poder dar clases en línea y había estudiantes que carecían de computadoras, tablets o Wi-Fi. Varios de ellos estaban en situaciones desventajosas para poder continuar estudiando, pues la pandemia había alterado sus formas de vida, desencadenando también ansiedad o depresión. Esta realidad y la presión de los alumnos obligó a las autoridades y los órganos colegiados de la ENA a que consideraran lo anterior en las discusiones que se llevaron a cabo sobre la pertinencia de continuar o no con el semestre en curso y recalendarizar actividades. Pero esto se prolongó mucho, provocando una inercia a través de la cual algunos profesores lograron continuar impartiendo sus cursos, pero otros no se comunicaron con sus alumnos o bien no sabían de estos cursos. En nuestro caso, tuvimos 2 alumnos que solicitaron la baja de las materias y 2 más de los cuales no sabemos de ellos. Además, 2 de nuestros estudiantes no contaban con la posibilidad de conectarse a Internet de manera continua. También teníamos personas afectadas por asma, que se consideraba de alto riesgo. Algunos padecían previamente ansiedad, que era agravada por la situación de restricción domiciliaria. Varios de ellos debían cuidar de padres mayores o bien de sus hijos, que tenían clases en línea con una carga de trabajo muy fuerte. Para 2 de los cursos, voy a cambiar la diapositiva, ¿sí? Lo que funcionó mejor fue seguir la dinámica que habíamos tenido previo a la pandemia. Impartir las 4 horas de clase por Skype con un lapso breve de descanso a la mitad de esta sesión. Grabamos cada una de estas clases para que pudiera ser revisada por quienes no habían logrado conectarse. En un último curso fue más práctico que el profesor adjunto se conectara simultáneamente por Facebook Live y Zoom. Procuramos respetar lo más posible al programa original y de no tener sobrecargas. Buscamos material audiovisual de apoyo. Hicimos un grupo de WhatsApp donde estuvimos en constante contacto con los estudiantes y pudimos sostener un diálogo más coloquial. A lo largo del curso, varios de ellos expresaron que les ayudaba a continuar con las clases, aunque era cansado y complicado, porque eran varias materias y estaban demasiado tiempo en aparatos. Quiero señalar que buena parte de ellos leían y hacían sus tareas desde su celular. Aquí, como ustedes puedan ver, me interesa resaltar esta diapositiva que hicieron los estudiantes que aplicaron la encuesta en toda la escuela sobre los sentimientos que se han generado en la comunidad de la ENA debido a la contingencia sanitaria. ¿Sí? Esto fue hacia el 29 de abril, fecha en la que todavía no habían venido los casos más altos de mortalidad en nuestro país por COVID-19. Como ustedes pueden ver, la ansiedad, el estrés y la incertidumbre son los factores que más estaban afectando a la comunidad. Pero aquí ustedes pueden revisar, ¿sí?, la expresión de sentimientos que ellos compartieron en esta encuesta. A lo largo del curso, de nuestros cursos, varios de ellos expresaron que les ayudaba a continuar con las clases, aunque era cansado y complicado, porque en varias materias estaban demasiado tiempo en aparatos. Era interesante cómo sus rostros reflejaban sus estados de ánimo. En ocasiones estaban muy cansados. Les alegraba poder verse mutuamente y enterarse cómo estaban. No logramos que hicieran trabajos en equipo por la situación que tenían con el Wi-Fi, pero sí pudimos tener buenas dinámicas con diálogos y discusiones. Los profesores aprendimos que la alegría durante las clases era fundamental para mantenerlos activos y atentos, que hablarles sobre un futuro esperanzador les ayudaba, sobre todo cuando comenzaron a enterarse de la pérdida de vecinos, conocidos o familiares cercanos a ellos. Era enorme el esfuerzo colectivo para construir escuela fuera de los edificios. A pesar de las restricciones, los estudiantes cumplieron con las expectativas. En varias ocasiones terminamos dando clase por medio del celular, lo que tensaba la impartición de los cursos.
Aquí, bueno, he compartido con ustedes algunas de los memes que ellos fueron generando y publicando, sobre todo en Facebook, dentro de la situación de la pandemia. A continuación, me concentraré en compartir con ustedes lo ocurrido durante la pandemia con uno de los grupos, que era el curso de enseñanza de metodología en investigación social, que dentro de la currícula de las licenciaturas de la ENA se denomina Proyecto de Investigación Formativa o PIF. En estas materias, bajo una temática específica, los estudiantes aprenden metodología de investigación de manera práctica y diseñan sus proyectos de tesis. A pesar de que cada una de las 7 licenciaturas que se imparten en la ENA tiene como obligación curricular cumplir con 90 días de trabajo de campo, lo cierto es que en la última década se ha hecho cada vez más complicado cubrir lo anterior, pues México es un país donde hacer antropología es de alto riesgo, por la descomposición social creciente que se vive y la presencia de cárteles, tráfico de drogas y corrupción. Hay zonas altamente peligrosas. A su vez, hay una mayor incidencia de consumo de sustancias que alteran conciencia, alcohol o drogas entre nuestros estudiantes. Recientemente se han multiplicado las denuncias por acoso sexual hacia las jóvenes por parte de trabajadores, estudiantes y profesores del sexo masculino, señalando riesgos o asedio durante las prácticas de campo. Lo anterior provoca que sea muy selectiva la organización de una práctica de curso. Desde mi perspectiva, todo este cuadro ha empobrecido la formación reciente de los antropólogos en nuestro país en el sentido de tener experiencias limitadas de carácter formativo. Bajo este contexto, la presencia del COVID-19 agravó esta realidad. Para el 21 de abril era claro que nuestros alumnos no podrían acceder por tiempo indeterminado a los sectores con quienes deseaban trabajar para sus proyectos de tesis y no podrían aplicar los instrumentos que se habían diseñado para la recolección de información de campo. Quedó claro para todos que la pandemia marcaba una coyuntura histórica que obligaría a replantear o a generar nuevas preguntas de investigación a los protocolos propuestos. También que era necesario explorar nuevos recursos de acercamiento con la población, por lo que la etnografía virtual sería un enfoque clave. Así pues, nos dimos a la tarea de registrar el contexto histórico de estos meses, de revisar preguntas, hipótesis y objetivos de investigación y pensar formas creativas de contacto con nuestros sujetos de estudio. No entraré en detalles sobre los proyectos de tesis de los estudiantes, pero sí referiré que lograron contactar a varios de sus informantes. En el caso de una estudiante, ella encontró que las personas de la tercera edad habían logrado resguardarse en sus domicilios para evitar los contagios, si bien había una ya fallecida. Con ellos, el mejor espacio para lograr para continuar en comunicación resultó la red de WhatsApp y las llamadas telefónicas, pues estos actores sociales no manejan otros recursos de comunicación a distancia. Los alumnos interesados en el tema de la deserción escolar en educación básica y media pudieron enlazarse vía telefónica y por WhatsApp con sus sujetos de estudio. No obstante, el recurso más interesante que encontraron fue revisar y analizar las diversas publicaciones que estas últimas personas hicieron en la red social Facebook. Se observó un contraste en la manera de concebir a la pandemia. Por una parte, las personas que habitan en una colonia popular de la Ciudad de México se mostraron incrédulas ante la realidad del virus. Sobre todo se aceptaba que la pandemia había sido fabricada por autoridades gubernamentales. Por lo general, había dudas sobre la capacidad infecciosa de esta enfermedad y se percibía que las personas cuidaban poco un posible contagio. También era factible observar una cierta desorganización o pérdida de rutina en algunos adolescentes y cómo el encierro de sus domicilios les afectaba psicológicamente, cuestionando sus expectativas de vida y sus proyectos escolares. En contraste, los padres de los niños de una comunidad mestiza en Campeche, con presencia indígena maya, veían a la pandemia desde una perspectiva más catastrófica. En este caso, les fue muy complicado a los niños de primaria continuar con clases por internet, y su mejor recurso eran las sesiones que se impartieron por televisión abierta, pero con un problema fuerte hacia las tareas en casa, pues las profesoras las comunicaban a sus padres por WhatsApp, pero estos últimos no lograban explicarlas a los niños. El mandar tareas por parte de los niños hacia las profesoras por medio de WhatsApp también fue complicado y tuvieron los padres que recurrir a cafés internet. Los primeros datos recopilados de manera virtual y telefónica por los estudiantes hacen factible un escenario de mayor deserción escolar. Al parecer, el confinamiento afectó psicológicamente más a los jóvenes de la Ciudad de México que a los niños de la zona rural de Campeche,
pero el rendimiento escolar en esta última zona seguramente descendió. Debo señalar que cuando se hizo este ejercicio, ni la Ciudad de México ni el estado de Campeche habían llegado a los picos máximos de contagio que se presentaron en el mes de junio. Solo un estudiante no pudo contactar a sus sujetos de estudio y optó por profundizar sobre estudios de estrategias realizadas en otras poblaciones. En general, el trabajo con redes sociales fue de gran interés para los estudiantes y posibilitó acceder a la población bajo otro contexto, con formas distintas de hacer antropología. No obstante, hubo un último obstáculo que no vi venir. Al tener que profundizar día a día sobre cómo se desarrollaba la pandemia en nuestro país y los problemas de la población, sumado a lo que cada estudiante vivía, ¿sí?, provocó que en varios de ellos la depresión se acentuara aún más, por lo que quedó claro que era necesario el descanso psicológico para lograr un distanciamiento ante todo lo que estaba ocurriendo. Imagino que dentro de unas décadas, cuando se haga un estado de la cuestión sobre la antropología mexicana del siglo XXI, será más claro que para quienes se han formado en el México de este periodo, las investigaciones han estado restringidas en tiempo y espacio. Y necesariamente, quienes han vivido esta pandemia producirían estudios que llevarán marcas intrínsecas con respecto a experiencias personales, cuestionamientos de vida, pero también a formas muy distintas y creativas de vivir la ciencia del hombre. Irrupciones de realidades que exigen pensar y evaluar sobre el futuro de la formación de los antropólogos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Creo que tu presentación arroja bastante luz sobre diferentes factores de la parte de la pandemia, de la deserción, sobre la virtualización, sobre los sentimientos de ansiedad, etcétera. Ahorita me gustaría preguntar más adelante también, doy la bienvenida a Hugo Sáenz y la doctora Delfín, a los demás que se están conectando, a Ana, Ángel, Araceli, etcétera. Pero bueno, ahorita vamos a dar paso y les voy a presentar una gran persona. Su nombre es Gabriela Román Tinajero y es licenciada por parte de la UNAM en la licenciatura en Psicología. Hizo su maestría en el Centro de Investigación en Estudios Avanzados, el CIESAS, de la Ciudad de México, y actualmente es doctorante por la misma institución y está trabajando, si no mal recuerdo, una línea sobre también la parte del patrimonio. Es una gran persona y le doy la palabra a Gabriela Román Tinajero. Gabriela, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, yo soy Gabriela Román, soy doctorante de Centro de Investigación y Estudio Superior en Antropología Social y hoy les voy a presentar esta pequeña plática sobre el trabajo de campo desde la antropología social, desafíos dentro del contexto de la pandemia COVID-19. Es la visión que tenemos nosotros los estudiantes y cómo nos afrontamos específicamente en el trabajo de campo. Pues así rápidamente, ¿de qué se trata esta pandemia, ¿no? Es un virus que se llama coronavirus. Normalmente están relacionadas con enfermedades respiratorias, le puede dar a humanos y también animales, y puede ir desde resfriados hasta enfermedades respiratorias graves. En el caso que ahorita estamos viviendo, se llama SARS-CoV-2. La forma de contagio, como ya todos sabemos, es de persona a persona a través de gotículas que salen de la nariz o de la boca. Y pues las medidas de prevención que se ha utilizado aquí en México y en muchos países es una higiene respiratoria y de manos, es decir, cuando estornudamos o tosemos, cubrirnos o lavarnos continuamente las manos para no infectar las cosas que tocamos o otras personas. También hay una disposición de distancia entre personas de al menos 1 metro y lo más recomendable es que nos resguardemos en casa. Pero nosotros como antropólogos, ¿qué enfrentamos en esta pandemia? Pues en primer lugar, nosotros como estudiantes, investigadores, nos enfrentamos a comunidades o grupos sociales que tienen diferencias en el acceso a la salud. No todos tienen la misma infraestructura o no todos pueden acceder a esa infraestructura y por lo tanto representan diferentes grados de amenaza o de peligro, ¿no? Y también
dentro de las comunidades o grupos sociales, como por ejemplo mencionó Marta, circulan mitos y noticias falsas sobre el coronavirus, por lo que las personas hacen estrategias que enfrentan de diferente forma la pandemia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar conscientes cómo están haciendo las personas para enfrentar esta situación. Bueno, recordando un poco, nosotros como estudiantes tenemos que formular en nuestro proyecto de investigación un objeto de estudio. El objeto de estudio tiene 3 dimensiones: el componente empírico, es decir, la realidad que nosotros estamos observando; el componente metodológico, es decir, las estrategias que necesitamos para obtener y analizar e interpretar la información; y por último, el componente teórico, que son las categorías y conceptos que utilizamos para definir lo que queremos observar. Entonces, dentro de la antropología utilizamos principalmente, hay muchísimas herramientas, pero utilizamos principalmente la etnografía, la observación participante y las entrevistas. Y pues tradicionalmente estos 3 tipos de métodos o metodologías es necesario un encuentro cara a cara. Entonces, si lo pensamos, eso representa una dificultad en el momento en que nos enfrentamos a una enfermedad que se contagia cuando estamos cerca de las personas. Bueno, esto lo que les voy a presentar es un trabajo colectivo que hemos realizado entre los estudiantes, los profesores y la institución en donde yo me encuentro. Entonces, lo primero que nosotros hemos propuesto es hacer un análisis del riesgo. Eso quiere decir que nosotros buscamos información sobre el contexto a donde nosotros nos queremos introducir, y a partir de ello generamos estrategias para nosotros aminorar el riesgo o que el impacto no sea tan fuerte, ya sea ante nuestros colaboradores, a las comunidades en donde nosotros querramos integrarnos y principalmente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que se propone es que al hacer el análisis del riesgo se incluya en el trabajo de campo, en el diseño, desde una fundamentación ética. Entonces, para hacerlo, en grandes rasgos, hay que hacer un análisis del contexto. Por un lado, hay que ver la situación geográfica de la comunidad o del grupo social que queremos integrarnos. Si ahí hay desastres naturales, si suele llover, inundarse, temblar, hay incendios, lo que sea. También ver la infraestructura, ver si cuentan con policías, con hospitales, centros médicos, centros culturales, etcétera. Ver qué tipo de transporte hay, si es taxis, autobuses, trenes, etcétera. Y pues en el caso de la pandemia, específicamente ver los hospitales o las instituciones médicas que se encuentren en la zona. En la situación social, como también ya mencionó Marta, en México, por ejemplo, nos enfrentamos en un fenómeno de violencia de larga duración. Entonces es importante ver que si en la comunidad que queremos estudiar vamos a ver posibles conflictos, hay grupos sociales, cuáles son, cómo interactúan, cuáles son las dinámicas, y también ver cuáles son los grupos de poder que están ahí. Pues bueno, para ejemplificar cómo se hace un análisis de riesgo, primero hay que ver las amenazas, ¿no? En el caso que ahorita les estoy exponiendo es el contagio del coronavirus. Hay que tomarlo como una situación incidental, es decir, no es que sí, porque somos hombres, mujeres, niños, o porque somos estudiantes, investigadores o lo que sea, nos vamos a contagiar. Es realmente algo completamente azaroso que, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, va a aumentar el riesgo de contagiarnos. Entonces, para ver bueno, también hay que ver otro tipo de amenazas, no solo es esa, sino que hay muchos factores que nosotros, los antropólogos y muchos científicos sociales nos enfrentamos. Entonces, también integrarlo en nuestro análisis.
También ver los lugares, cuáles son los posibles espacios de riesgo, si es en la calle, si es en una casa, si es dentro del transporte, si es de día, si es de noche, etcétera. Y con esto podemos identificar los actores en el escenario, es decir, cómo actúan, qué hacen, quiénes son, y a partir de ello analizar, por ejemplo, la característica de cada uno de los actores, y también cuáles son las microdinámicas locales que se generan en ese lugar. Y a partir de eso, evaluar cómo estas microdinámicas pueden afectar el trabajo de campo. Si, por ejemplo, tengo una compañera que quiere analizar abuso sexual en la Sierra de Puebla, en una población mayoritariamente indígena, entonces ella tiene que hacer una evaluación de cuáles son estas microdinámicas que se hacen o que se llegan a pasar en este lugar y ver cómo a ella también le puede afectar estando ella presente, tanto en el lugar como está relacionándose con ellos. También es necesario evaluar cómo nosotros podemos afectar las dinámicas que se dan ahí simplemente por estar presentes. Entonces, si observamos todas estas cosas y podemos hacer estrategias que puedan reducir la probabilidad de exposición al riesgo o que puedan reducir el impacto. Por ejemplo, si vamos a una zona poco accesible y el transporte es altamente peligroso, entonces una forma de reducir la probabilidad de exposición a un accidente es, no sé, ir de día, vigilar que el conductor no vaya cansado, que no vaya borracho y por lo tanto seguir trabajando, ¿no? Otro sería reducir el impacto. Eso quiere decir que, bueno, por ejemplo, nosotros no podemos controlar quién está enfermo y quién no, quién está cerca de nosotros o quién no, si nosotros somos transportadores o no. Pero si nos llegamos a enfermar, tener a la mano cosas que nos podrían facilitar nuestra recuperación, por ejemplo, traer nuestro seguro o traer nuestra información médica, tener un botiquín de primeros auxilios, etc. Estas estrategias posiblemente no quiten todos los riesgos que nos enfrentamos en el trabajo de campo, pero sí es importante que lo realicemos para reducir el riesgo, ¿no? Bueno, volviendo al objeto de estudio, también hay que generar nuevas estrategias ante esta nuevo contexto que nos enfrentamos mundialmente, ¿no? Entonces, en la dimensión empírica, pues nosotros lo que nos dedicamos realmente es a recopilar datos o construir datos. Entonces, a través de las técnicas y métodos, nosotros podemos utilizar nuevas fuentes de datos, nuevos canales de comunicación y principalmente respetar las estrategias comunitarias que están teniendo ante la pandemia. Como ya también mencionó Marta, hay nuevas fuentes de información que están actualizadas y que son constantemente utilizadas. Por ejemplo, las redes sociales y pues, todo el escenario virtual. Ya sé que no todos los temas que nosotros tratamos tienen la misma cantidad de uso de las redes o del escenario virtual. Sin embargo, es importante generar estas nuevas estrategias para nosotros reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta chica que les mencioné, mi compañera, es una zona en donde los escenarios virtuales o las redes no son tan accesibles como en la ciudad. Sin embargo, estas mujeres utilizan redes de WhatsApp para comunicarse y ella ya se ha introducido a estos tipos de dinámicas. Entonces, hay muchas formas de nosotros integrarnos para poder seguir trabajando de forma segura, ¿no? También construir nuevos canales de comunicación, o por ejemplo, aprender a utilizar Zoom, utilizar las videollamadas de WhatsApp, o los correos, o los mensajes. Hay muchas formas en que nosotros podemos comunicarnos con
nuestros compañeros, con los actores, las actoras, y que nos reduzcan el riesgo de contagio. Y por otro lado, como nosotros seguimos avanzando en este proceso de la pandemia y por lo tanto cada poblado o cada comunidad tiene diferentes estrategias para enfrentar esta situación. Por ejemplo, yo quiero trabajar en el pueblo de Tepoztlán, Morelos, que se encuentra abajo de la Ciudad de México, y ahí cada día actualizan los lineamientos para los turistas o para los que son fuera del pueblo. Entonces, lo que nos recomienda la institución, los profesores, los estudiantes, es que respetemos estas decisiones que ellos están tomando y en el momento que ellos decidan abrir el pueblo para los que no son de ahí, entonces sí introducirnos con las medidas que ya les mencioné en la primera diapositiva. En la dimensión teórico-metodológica, tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro proyecto de investigación y también en el trabajo de campo que vivimos todos en una coyuntura histórica social. Esto quiere decir que las dinámicas que se están llevando son diferentes a como nosotros ya estábamos acostumbrados. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos una flexibilidad en el diseño metodológico. Es decir, nosotros construimos un plan, pero tener la suficiente flexibilidad para que nosotros podamos ir modificando a lo que los datos nos estén diciendo o los datos empíricos nos están hablando, ¿no? Entonces, las estrategias que nosotros hemos tomado es que adaptemos las técnicas y métodos a este nuevo contexto. Por ejemplo, si realizamos una entrevista a un adulto mayor, pues nosotros generar una cita en donde no lo pongamos en peligro, ¿no? Ya sea por una llamada WhatsApp o en un espacio abierto con la distancia suficiente, lo que sea, ¿no? El chiste es que no pongamos en riesgo a las otras personas que no tienen el mismo acceso a la salud que nosotros, ¿no? También es importante que haya una inclusión del contexto, aparte del análisis del riesgo, también ver cómo estas personas han vivido este periodo de la pandemia, aunque no sea el tema principal que nos interesa. Pero es importante para observar qué cambios hay y qué se mantiene y qué diferencias vamos a encontrar si lo hubiéramos hecho antes, ¿no? También adaptarnos a los parámetros de la proxemia social, es decir, si no es lo mismo antes que podíamos abrazarnos, tocarnos, darnos la mano, pues respetar esa situación e intentar no hacerlo. Es difícil, pues para aquí en México, pues, yo creo que toda Latinoamérica somos muy afectuosos. Entonces, intentar mantener esa distancia, ¿no? Para no contagiarnos. Y también abordar la percepción del impacto que tiene esta situación en la vida cotidiana de los y las actoras, porque aunque no sea nuestro tema, también está incluyéndose diariamente en su vida estos nuevos parámetros y estas nuevas estrategias que se han implementado. Entonces, es interesante y es necesario observar estas percepciones para diferenciar lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, ay, no cambia. Ahí está. Como también hemos observado como estudiantes y platicado entre nosotros, es sobre nuestra salud física y mental. La formación estudiantil en el posgrado, ya sea en la maestría, en el doctorado, postdoctorado, es un proceso altamente solitario. Especialmente, por ejemplo, en el proceso de escritura de tesis, ya que ahí nosotros tenemos solos que leer, investigar, sí nos comunicamos con nuestros profesores, nuestros directores de tesis, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, estamos en clase o estamos tomando un seminario. Entonces,
es una situación en que nos genera mucha ansiedad, puede generarnos síntomas de depresión y puede también afectar nuestra salud física, ¿no? O sea, estar mucho tiempo sentados, mucho tiempo solos, puede generarnos a largo plazo dificultades de salud, ¿no? Entonces, las estrategias que nosotros hemos planeado entre todos es, en primero, nosotros si vamos a ir a otro lugar o vamos a trabajar con un grupo social en donde se encuentra en un espacio específico, ubicar los centros médicos. Es medio sencillo, pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo, porque si tenemos un accidente o si nos da una enfermedad, vamos a poder acudir rápidamente a un centro médico. También se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios, es decir, tener los medicamentos necesarios, tener vendas, curitas, un incidente, podamos tener una forma de procurar nuestro lado es tener redes de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes. Voy a cerrar mi cámara. Bueno, como les decía, es importante tener redes de apoyo. ¿Sí? ¿Ya me oye? Bueno. ¿Sí? Entonces sí, ya continúo. Lo que pasa es que el sonido hay veces que baja un poco, que se va. Ya. Bueno, va a seguir. Bueno, otra estrategia de autocuidado es nosotros reconocer nuestras redes de apoyo. Es decir, ver qué amigos tenemos cerca, qué familia tenemos cerca, vecinos, colaboradores, que nos puedan apoyar, no solo cuando tengamos un accidente o cuando tengamos una enfermedad, como, no sé, me enfermé del estómago, también cuando nos sintamos mal, cuando tengamos tristeza o cuando tengamos ansiedad, acudir a estas redes de apoyo, porque así nosotros podremos procesar con nuestra familia qué sentimos y qué podemos hacer con esos sentimientos. También otra estrategia es que tengamos terapia psicológica o ya en casos extremos terapia psiquiátrica, para que no tengamos miedo que nosotros podamos tener este tipo de terapias. Son muy útiles y yo creo que nosotros como estudiantes, si tenemos también este tipo de estrategia, nos va a reforzar a tener herramientas para enfrentar la situación de posgrado, del trabajo de campo, la pandemia, ¿no? Y por último, como ya les mencioné antes, una estrategia es investigar dentro de escenarios virtuales. Eso significa que estemos dentro de casa y por lo tanto es recomendable que nosotros adecuemos nuestros espacios de trabajo. Como se puede observar, aquí ahorita a mí se me está yendo el internet o estaba ladrando mi perro. Entonces, es importante que nosotros generemos un pequeño espacio en donde nos sentamos cómodos, en donde podamos trabajar lo más tranquilamente posible, en donde no haya tantos distractores y que podamos generar una rutina en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, algo que se dice mucho en psicología es la habitación es para descansar, para dormir, ¿no? Entonces es recomendable tomar un espacio de trabajo fuera de la habitación. Ya sé que en muchos casos no se puede. O dentro de la habitación incluir un pequeño lugar que nosotros lo consideremos con trabajo para trabajar. Y de ese modo nosotros podamos diferenciar nuestras rutinas, ¿no? Una parte es para comer, una parte es para convivir, otra parte es para trabajar. Entonces, estas solo son unas estrategias que hemos platicado, hemos reflexionado dentro de mi posgrado y pues espero que sea de utilidad para todos y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias,
Gabriela. Creo que también tu ponencia nos da luz sobre la parte del análisis de riesgos, sobre las dinámicas de la flexibilidad, las estrategias de autocuidado. También nos escuchas ya Marta Delfín, es que también Marta Delfín también tiene problemas. ¿Nos escuchas a través del celular? Sí, a través del celular lo puse en altavoz y sí los escucho. Felicidades. Ok, bueno. Si nos escuchas también por allá en San Luis Potosí, doctora Rocha. Bueno, me imagino que debe estar un poquito ocupada. Mientras, voy a presentar yo ahorita mi presentación. Perdón, Miguel. Sí, escucho perfecto. Es que tenía silenciado el micrófono y me tardé. Gracias. Okay. Adelante, sí. Ok. Bueno, voy ahora con mi presentación. Un segundo. ¿La pueden visualizar? Sí. Miguel, ponlo en modo presentación mejor. Es lo que estoy intentando encontrar. Aquí en la parte de abajo, a la derecha, pues es el... Ahí, un poquito, ahí. Eso. Se tarda como un... Ahí está, ¿no? ¿Sí lo pueden visualizar ahora? Y ahora mejor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, mi ponencia, lo que tengo para ustedes sería la parte de los voladores náhuatl y la pandemia SARS-CoV-2. Agradezco a todos los que están conectándose, a Álvaro, a este Ángel y demás. Yo soy licenciado por la Escuela Nacional de Antropología y actualmente curso el posgrado en la UNAM. Yo parto de la pregunta de investigación: ¿cuáles son las estrategias que han implementado los voladores náhuatl y la Administración Estatal de Chicontepec, Veracruz, ante el COVID-19? Ante la pandemia, pues se nos prohibió visitar la parte de Chicontepec, tanto por riesgo personal y también riesgo de contagio hacia la parte de Chicontepec. Entonces, toda la información que he recopilado a través del uso de la etnografía, a través de llamadas telefónicas y del uso de redes sociales a los informantes que ya previamente había yo contactado con el tema de investigación. La ubicación geográfica de Chicontepec, bueno, como podemos ver en la parte del mapa, se encuentra en la parte norte del estado de Veracruz. Para contextualizar, es un municipio donde las actividades económicas se han concentrado actualmente en lo que vendría siendo la siembra de cítricos, piña, limón, naranja y en menor medida la parte del maíz porque es menos redituable. También es un municipio marcadamente por que hay un sincretismo entre la parte de la Iglesia Católica y también diferentes ritualidades de las deidades náhuatl, que todavía se conserva en la parte de la región. En la parte de la imagen que les estoy presentando, podemos ver la parte de cómo los abuelos todavía visten a lo que vendría siendo sus deidades o de diferentes piedras. Bueno, desde la parte occidental como piedras, pero para ellos vendría siendo una deidad y la visten y le dan el nombre de San Juan. Lo visten con camisas en la parte derecha y en la parte izquierda visten a la parte del maíz con bordados tradicionales. También para contextualizar la parte de los mercados y demás, es un lugar donde podemos encontrar diferentes altares dedicados a la parte de la Virgen María y representaciones también de los bordados de las diferentes las diferentes representaciones católicas o imágenes religiosas y diferentes elementos de cultura apropiada como la parte de los animales de poder, en este caso la parte del gallo que no es propio de la religión. Bueno, aquí yo quería contextualizar, pues estos son fotografías de diferentes bordadoras de diferentes localidades de Chicontepec. La última vez que presenté algo similar se me dijo, bueno, es que nunca dices de dónde son las bordadoras. Bueno, las bordadoras que estamos ahorita mirando son de la parte centro de Chicontepec, de Ayacastle, del cerro de Izcacuatitla. Las que miran en la parte de abajo, en este caso de la diapositiva, son de la parte de Izcacuatitla. De la parte superior serían de, si no mal recuerdo, de Acaxle y también de Izcacuatitla y de la zona centro. En esta diapositiva vemos bordadoras que trabajan en grupos, generalmente grupos familiares o grupos vecinales, de la parte de Tepeica, que es otra de las localidades de Chicontepec, con diferentes tipos de bordados, ¿no? Hay que mencionar que tanto estas bordadoras como los bordadores que
presento, no sé si pueden ver la diapositiva que presento a continuación, no solamente se dedican al bordado, también tienen diferentes actividades, ¿no? Algunos de ellos, aparte de ser bordadores, son médicos tradicionales, son comerciantes, son de alguna manera gente que de alguna manera ve la manera de vender cosillas o cortar el pelo, diferentes actividades para sacar el día al día, ¿no? Porque ya en sí es una localidad donde realmente ha sido expulsora, en este caso, de su población ante la falta de empleo. Ahora sí, quisiera yo contextualizarlo respecto a las estrategias desde arriba del Estado para la parte de la mitigación de la pandemia. Y para poder hablar de esto, yo creo que hay que contextualizarlo. En la imagen ustedes pueden ver, recuperado a través de la Universidad Johns Hopkins, el día de ayer, con el corte a las 11:35, que para la Ciudad de México somos el tercer lugar de muertes, con 46,000 muertes. Y pues esto realmente nos pone, digamos, dentro de los primeros lugares de la parte de la pandemia, también con la información que cuenta en este momento la Universidad Johns Hopkins, que de contagiados o casos confirmados en México son 416,179. Esto, pues, de alguna manera creo que justifica que hablemos de este tipo de temáticas, porque de alguna manera la magnitud con la que, pues, toca la pandemia, pues creo que estamos de alguna manera dentro de los primeros lugares. En la siguiente diapositiva, concretándonos con los datos que maneja la parte del gobierno del estado de Veracruz, recuperado también el día 30, nos damos cuenta que para Veracruz, para el día que acabo de mencionar, serían 9,996 casos negativos, 2,996 casos sospechosos. Después, casos confirmados serían 20,608 y defunciones 2,744. En la siguiente diapositiva, concretándolo más a la parte de Chicontepec, para también el corte del 30 del 07 de este año, tenemos que son en este momento 9,996 casos negativos, 2,959 casos sospechosos, serían 20,318 casos confirmados. Perdón, me estoy confundiendo, debería estar en la parte de acá. Para el municipio de Chicontepec sería casos sospechosos 9, casos confirmados 47 y defunciones 5. Entre las estrategias que se han implementado de manera municipal, vendría siendo, como pueden ver en la imagen, la limpieza de calles principales, el uso de cubrebocas, el control de los puestos ambulantes y, bueno, como también pueden ver en la imagen, lo que ellos me referían más que nada por teléfono, la voz de un informante que se llama Miguel Contreras, es que les están dando como rotación, donde unos pueden ir a vender algunos días y otros pueden vender otros días. Y esto no solamente es para los bordadores, también es para la gente que vende pan o diferentes tipos de enseres en la parte de Chicontepec. Otra de las estrategias estatales es la implementación de retenes de la gente que entra y que sale, la toma de temperatura. Otra de las estrategias vendría siendo los módulos sanitizantes, en este caso la imagen que tomé de internet desde la parte de Mezcatla, donde de alguna manera la gente tiene que pasar por la parte del módulo sanitizante y demás. Y el desplegado de información entre lo que más se maneja en la parte de las redes sociales, tanto oficiales del municipio como no oficiales, son los pasos correctos del lavado de manos con los 12 pasos, en la parte o la implementación y la difusión del uso de cubrebocas y las razones por las cuales se tienen que utilizar, y diferentes, como es un municipio con más del 80% de nahuatlantes, diferentes mensajes en náhuatl para que la población de alguna manera vea la importancia de quedarse en casa. Hay que decir que también la parte del municipio ha implementado el reparto de despensas y artículos sanitizantes, quizá como una parte de estrategia de la parte de difusión política, de que se está haciendo algo. Si lo que se está repartiendo serían despensas y algunos artículos, en este caso de cuidado personal, manteniendo siempre como la parte de la distancia.
Y como también pueden ver en la parte de la imagen, en este caso de la localidad de Chicontepec, de Nuevo Paraje, pues la gente intenta, o más bien mantiene lo que vendría siendo su distancia social. La mayoría que recibe las despensas son mujeres, por lo que se ve en la parte de las redes sociales, entre ellas bordadoras y también no bordadoras, y también la implementación de la sanitización de las mismas despensas. Hay que también señalar que, bueno, es otro de los ejemplos, la entrega de despensas en la localidad de Acatitla, donde también se pide el uso de cubrebocas, la parte de la distancia y también, pues, en este caso, como una alineación, en este caso, para poder recibir la despensa de manera ordenada. Otro de las cosas o de las problemáticas que se encuentran es de que aunque la parte estatal ha intentado esto desde siempre, el acatamiento que solamente sean 4 pasajeros para la parte de los taxis y que las camionetitas, en este caso, como pueden ver en la parte izquierda, solamente lleven a la gente que pueda de alguna manera soportar los transportes, pues no se ha mantenido, ¿no? Ha habido problemas de agotamiento en el transporte, como podemos ver en la parte de la imagen, y también la parte de los taxis no llevan 4 pasajeros, generalmente llevan de a 5 gentes, y bueno, no han respetado la parte del reglamento, ¿no? Otra parte de las noticias, de la parte se puede develar de Chicontepec, es que se está ahorita acelerando el aumento de casos de COVID-19, ya que pues, se dice que la región no tiene las restricciones estatales para el control del COVID-19. Esta es una noticia periodística también que recuperé de redes sociales del 25 de julio. Y también otra de las estrategias estatales es el apoyo económico sin intereses, finalmente endeudar a la gente, aunque sin intereses, pero finalmente es parte de sus estrategias, pues en este caso para que la gente tenga solvencia económica, generalmente a los comerciantes. Aunque yo también hablando con algunos informantes vía telefónica me dicen de que pues también es una forma de tanto bordadores y no bordadores de siempre inscribirse a todos los apoyos económicos, y esto también desde antes de la pandemia. Desde abril ya había una huelga por falta de insumos por la parte del personal de salud del IMSS de Chicontepec, donde ellos ya previamente, yo también lo había constatado desde hace un año, ya había una epidemia de dengue. Entonces ellos se están enfrentando tanto a una epidemia del COVID como también a una problemática del dengue, a una problemática en este caso también sobre las enfermedades crónico-degenerativas. Generalmente hay muchos casos de diabetes, entre también la parte de los bordadores y no bordadores, y la falta de agua en la zona. Esto también yo lo experimenté en la parte del cerro de Izcacuatitla y Ayacaxtle, que son las partes, digamos, más alejadas de lo que vendría siendo el centro de Chicontepec. Las estrategias que han implementado desde abajo, tanto bordadores y no bordadores náhuatl, es en este caso yo lo que me di cuenta también a través de redes es que ellos empezaron a autoaislarse y a crear cercos sanitarios que ya después en la parte del gobierno estatal pues tomó, pero previamente ellos ya habían formado sus propios cercos sanitarios, denegando la entrada al viajero o al foráneo, porque en este caso al foráneo se le empezaba a ver como un riesgo. Como podemos ver en la imagen, ellos mismos se empezaban a informar entre sí las localidades o la parte de las carreteras que ellos habían de alguna manera cerrado, aparte de los accesos al municipio, y ellos hacían mención que solamente podrían pasar gente con insumos, vacacionistas no. Otra de las estrategias desde abajo que de alguna manera también se manejan por redes sociales es la reducción de los precios de sus productos, en este caso de alimentos, ¿no? En este caso el ciento de naranjas pasó de costar casi a la mitad de precio, ahorita ya lo están vendiendo en 100 pesos cuando realmente su precio regular es el doble, etcétera, ¿no? Otra de las estrategias, tanto de bordadores y no bordadores, hay que recalcarlo, también hay bordadores que hacen pan y demás, es la venta por rancheo, pero utilizando la parte del cubrebocas, etcétera. En este caso, la mujer de azul va ranchando, lleva su pancito, diferentes partes del centro de Chicontepec. Y también he visto, no en todos los bordadores, para haciendo honor a la honestidad, la comercialización de nuevos productos como el tapete sanitizante, que parece de esos pues, tapetes como para perro, la parte de
la implementación o repunte de los servicios de fumigación, sanitización y desinfección, que han tenido como un repunte en la parte de la zona. Y bueno, que también, no solamente en esta parte geográfica, también lo podemos ver en la parte de diferentes localidades indígenas, que es la parte del bordado de cubrebocas. Esta es una imagen ilustrativa, porque no pude obtener una imagen propiamente de Chicontepec, aunque son la parte, bueno, hacen similares la parte de los bordados. Esta es una imagen, si no mal recuerdo, de Puebla, pero bueno, o sea, es muy similar la parte de ver la estrategia de poder vender lo que vendría siendo bordados, ¿no? Otra de las cosas que encontré, ya viendo por la parte de internet, pues es también el escalamiento de precios. Mientras los cubrebocas anteriores se venden entre 100 y 150 pesos, ya por internet los intermediarios empiezan a vender la parte de los bordados en 250 pesos, tanto al mercado nacional o extranjero. En este caso, este es un bordado también de Puebla. Y bueno, son productos que de alguna manera están como intentando satisfacer la demanda de la parte del cubrebocas. Ahora, no hay que decir que ya todas están bordando cubrebocas, eso sería una mentira, es quizás un porcentaje del 10-20% según datos que me están dando. Conclusiones de mi presentación es que las estrategias de mitigación del COVID-19 por parte de la administración estatal se visibilizan en la entrega de despensas, apoyos e información que las bordadoras optan por tomar, asimismo en la implementación de recomendación de uso de cubrebocas, mantenimiento de la sana distancia, rotación de puestos de los artesanos y limpieza. Y hay que decir que suele existir resistencia y aceptación de dicha medida. O sea, no acatan todo al 100. Mujeres y varones bordadores han intensificado la pluriactividad para sobrevivir en las difíciles condiciones económicas, a la vez que han confeccionado productos ad hoc, como lo son los cubrebocas bordados y la introducción de algunos casos de mercancías en línea de limpieza y de desinfección. Es de destacar que algunas localidades en Chicontepec se autoaislaron, cerrando caminos y no permitieron la entrada de personas ajenas a la comunidad antes de la medida estatal. Punto 3. El riesgo a la infección ha llevado a las comunidades indígenas nahuas de la zona a optar por medidas para minorar las infecciones, como lo son el autoaislamiento, la expulsión de personas no nativas de la zona, estrategias que surgieron anticipadamente respecto a las medidas implementadas por el Estado mexicano. Lo anterior en las difíciles condiciones que previamente han soportado. Ya habíamos dicho, la falta de agua, la epidemia de dengue y la falta de una medicina de calidad. Y cuarto, el número de infectados, a pesar de las estrategias tanto desde abajo y las estrategias desde arriba, sigue en aumento en la parte de las infecciones del COVID. Estas serían las fuentes donde recabé información, tanto de Facebook, los datos geográficos del gobierno y páginas web. Gracias, pero antes de terminar, quisiera solamente mencionar, yo también le preguntaba a uno de los curanderos que sí tiene, la verdad es que es el único que tiene WhatsApp. Yo le preguntaba si es un castigo de las deidades nahuas el COVID, aunque yo sabía que él estaba informado, que venía en este caso un poco desde China. Él lo que me decía o reflexionaba es que no era un castigo, pero sí una prueba, ya que ha pasado hace años lo mismo. Y él mencionaba que los abuelos contaban y solo dicen que existía una enfermedad delicada, que no podían hacer escándalos y cosas malas entre ellos, así que donde escucharon que había la enfermedad, fueron a traerlo con música, llevaron a un portador para que se contagiara y así contagiara a todo el pueblo. Y lo que me decía es de que para que la maldad se acabara y el respeto, para que la maldad se acabara y el respeto mutuo floreciera y la solidaridad fluyera, es que se había dado la parte de la enfermedad. Esa es una reflexión de Miguel Contreras, médico tradicional de la localidad de Acatitla. Muchas gracias a todos. Bueno. Felicidades. Gracias. Muy interesante. Gracias. Álvaro, ¿crees que podemos dar ahorita inicio a la ronda de preguntas? Sí, claro, como tú quieras. Okay. Podéis utilizar, intervenir directamente, o bueno, como sois muchos, a lo mejor interesa que dices en la lista de participantes hay una herramienta que es levantar la mano y tú lo vas viendo, Miguel, y vas dando un poco la palabra como te parece. Ok. O si pueden iniciar el audio, es más fácil para mí identificar. Como quieras. El que quiera hablar, que active su audio y ya está. En este momento hay algo.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para la parte de la mesa? Disculpen, yo tengo mal en la computadora el sonido y solo me estoy comunicando por el teléfono directamente con Miguel Ángel. De lo que escuché hasta ahora, me parece muy interesante lo que se está pensando en torno a los estudiantes en la ENA, porque mi hija también está haciendo un estudio de posgrado y tiene que tomar las clases de manera virtual. Y de repente es muy estresante no poder tener la fluidez que se tenía antes cuando estaba en persona. Eh, por otro lado, el trabajo de Miguel Ángel también me pareció muy interesante el, el ver cómo la gente, a pesar de que la pandemia los ha agobiado, tienen la manera de poder rescatar eh, su solidaridad y eso se demuestra en la forma como eh, están acatando las disposiciones para usar el cubrebocas y la sana distancia. Y lo que se me hizo bellísimo es el bordado de estas personas y cómo lo expresan incluso, aunque no lo hayamos podido ver directamente en los cubrebocas, pero nos muestra toda esta riqueza cultural de nuestros pueblos eh, contemporáneos y, y lo que nosotros tenemos que proteger con todas nuestras ganas. Muchas gracias, Marta. William, ¿me decías que tenía una pregunta? Sí, pregunta y comentario. Realmente, pues felicitar a todos y a ti, Miguel, por las pláticas que nos dieron. Yo hablo desde la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Me parece interesante lo que comenta Marta con relación a los estudiantes. Creo que es algo que nos está sucediendo no solo en México, sino en España y a nivel global, ¿no? Esta cuestión de cómo podemos implementar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Una de las cosas que considero acá importante y creo que también como experiencia es esta cuestión que tiene que ver con el involucramiento y compromiso de nosotros los académicos. Por supuesto que estamos de manera diferenciada a los que tenemos que somos profesores de base y a los profesores que están por horas, ¿no? En el caso de nosotros tenemos esa situación de que en nuestra universidad paulatinamente los profesores de base estamos asumiendo ya prácticamente todos los cursos por la cuestión de los recursos que tienen nuestras universidades. Pero insisto, yo creo que es importante esta cuestión que tiene que ver con el involucramiento y compromiso de nosotros con la docencia y la asesoría. La asesoría no solo en cuanto a los estudiantes, sino a los tesistas de licenciatura y posgrado, por supuesto. En el caso particular de nosotros, por ejemplo, los profesores, hemos estado asesorando también por medio de los TICs, de las tecnologías de información para la comunicación. Hemos tenido la oportunidad desde hace más de 2 años de estar en nuestra universidad dándonos capacitación en el diseño de cursos en línea. No todos los profesores se han querido involucrar, por supuesto, ¿no? Pero pues sabemos unos que sí lo hemos estado haciendo y bueno, enfrentamos de manera diferente esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí es complejo, realmente. Yo soy de los profesores que estamos en alto riesgo y pues nos informaron que pues, no vamos a iniciar, los profesores no vamos a asistir a nuestras facultades, ¿no? Pero sí, por supuesto que vamos a dar cursos virtuales, ¿no? O sea, en línea, sepamos o no sepamos, ya nos dijeron que tenemos que hacerlo y pues ya bueno, en mi caso particular ya los diseñé y iniciaríamos en septiembre a febrero del próximo año, ¿no? Esto nos lleva a varias situaciones como las que tú ya señalaste con relación a las cuestiones que tienen que ver con Internet. Nada más para no alargarme tanto, también quisiera comentar que desafortunadamente en el caso particular de nosotros, nuestra población mexicana tiende a esta cuestión que tiene que ver con el llamado síndrome del valemadrismo,
no podemos etiquetar a todos a todos los mexicanos, pero de alguna u otra manera está presente allá. Y la cuestión de la incredulidad, como también señalaron, ¿no? Hay personas que dicen que no tienen miedo, ¿no? Otras que dicen que Dios los cuidará. Mi esposa me comentaba, le decía a un señor, el COVID no te va a preguntar si tienes miedo o no tienes miedo, si crees en Dios o no crees en Dios, ¿no? O sea, si no tienes las medidas preventivas, pues te vas a contagiar. Entonces es una realidad. Cada estado está haciendo de manera diferente. Nosotros en Yucatán ya nos avisaron que el lunes es muy probable que entremos a foco rojo. Entonces, pues eso implica varias cosas desde el punto de vista antropológico, ¿no? Nos lleva a reflexionar también con relación a este binomio salud-enfermedad, en la cual nos hemos caracterizado más hacia una medicina curativa que sea una medicina preventiva. Entonces, esto también tiene que ver de alguna u otra manera con relación a lo que está sucediendo en nuestro país y a nivel global, ¿no? Dentro de las estrategias que estamos desarrollando nosotros es, bueno, que ahora ya no lo vamos a poder hacer, era el e-learning, ¿no? O sea, la presencial y no presencial. Ahora definitivamente es e-learning, totalmente presencial. Y nada más como comentario con relación a lo que decía Gabriela, que me parece bien importante lo que están haciendo, y también reflexionar un poco como a antropólogos, como gente que estamos trabajando con sociedades humanas, esta relación sujeto-sujeto. O sea, nosotros trabajamos con sujetos que nos observan y que viven en contextos, ¿no? En contextos socioculturales y que viven en entornos físicos, ecológicos, biológicos, y que hay una interacción constante en ellas con relación a tipos de cómo se manifiestan los comportamientos, en el caso de las artesanías, ¿no? Los tipos de bordados de artesanías, etcétera, etcétera. Entonces creo que es bien importante que no perdamos esta perspectiva de que trabajamos con sujetos, no con objetos, ¿no? Entonces eso nos invita a una reflexión también muy importante. Y bueno, no quisiera alargarme más y pues felicitarles. Yo creo que es un reto. Tengo estudiantes de posgrado en manejo de recursos naturales. De hecho, un estudiante va a trabajar con pescadores. Va a trabajar sobre el aprovechamiento del mero, un pez que consume mucho en Yucatán. Y una de sus estrategias, porque no puede salir al campo, o sea, en el campo en el sentido físico, ¿no? Pues él ya desarrolló cuestionarios en línea, va a hacer una encuesta, ya contactó con pescadores, cooperativados que tienen correos electrónicos, etc. Pero no siempre va a suceder esto, y no es tampoco lo deseable. Yo soy de la vieja escuela. Para mí el face to face, cara a cara, el trabajo de campo es fundamental, ¿no? Pero bueno, tenemos que abrirnos a estas otras alternativas. Y gracias, ¿eh? Felicidades a todos. Gracias, William, por tus comentarios. Me pedía la palabra Araceli, después la doctora Rocha. Te escuchamos, Araceli Jiménez, y después vamos con la doctora Rocha. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, todas. Bueno, pues en este caso quiero comentar sobre las dos primeras ponencias. Gabriela y Marta básicamente se han referido a, bueno, las situaciones, ¿no? que vive el estudiantado. Pero yo considero también prudente llamar la atención hacia lo que vivimos del otro lado, el profesorado, porque claro, tampoco la situación está siendo fácil, ¿no? Nos hemos desbordado de trabajo, estamos casi sin horarios, pues sí, precarizándonos más, ¿no? Entonces, pues ahí hay otro campo de investigación para quienes ya iniciaron esta parte del estudiantado, pues continuar con la otra sección, ¿no? Que me parece también viable de exhibir, pues si se quiere hasta denunciar, ¿no? Ante la Organización Mundial de la Salud, porque esto del trabajo en casa realmente supera nuestras fuerzas. Y ciertamente también hay colegas que están ya con situaciones emocionales muy fuertes, ¿no? Entonces, no nada más, Gaby, no nada más del lado de los estudiantes, sino del otro lado, pues estamos viviendo estos dramas. Y sobre la ponencia de Miguel,
Ciertamente, bueno, yo estoy en Pachuca, ¿no? En la Autónoma de Hidalgo, y tenemos aquí, compartimos el espacio del Agua Azteca, ¿no? En la región de Huejutla y municipios aledaños que colinda con Chicontepec, y ciertamente en este momento hay un problema de dengue muy fuerte, cuyos síntomas se confunden con COVID. Y bueno, si a eso sumamos, ciertamente, como dice Miguel, el problema de abasto de agua, ¿no? Una región casada pues, que, bueno, está padeciendo problemas de abasto. Y claro, este problema, bueno, pues viene a sumarse al anterior. Entonces, eso, la confusión, ¿no? Y cómo altera las dinámicas de relación entre las poblaciones y a nivel personal, ¿no? La cuestión de la salud. Entonces, pues, solo comentarios, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Araceli. Yo creo que ahorita Gabriel toma la alimentación. También levantó la mano la doctora Rocha, ¿la escuchamos? Muchas gracias, Miguel. Pues yo quiero felicitar a todos los de esta mesa porque, bueno, pues no nos ha quedado de otra como investigadores, investigadoras ahora más que poner en la mesa del debate esta situación que está transversalizando todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo recordaba, bueno, esta experiencia, además de ser profesores a control remoto, a la distancia, el estrés y el miedo, la incertidumbre, ¿no? Como mostraba la doctora Marta en la estadística y las barras tan altas, ¿no? De una situación que no sabemos ni cómo controlar y sobre todo que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, bueno, si esto estamos nosotros viviendo en nuestros ámbitos urbanos, nos podemos imaginar, como lo ha comentado Miguel también en su trabajo en Chicontepec, cómo lo están viviendo en las comunidades, no solamente en las cabeceras municipales, que es en donde siempre hay más recursos tecnológicos, económicos, de urbanización, sino en las comunidades más alejadas de estas cabeceras municipales, en donde no hay señal de internet, hay que allegarse al pueblo más cercano. Y bueno, yo estaba recordando esta parte de cómo estamos implementando e ingeniándonos con nuevas tecnologías, o bueno, y nuevas metodologías, yo diría metodologías emergentes para poder hacer el trabajo de campo a distancia, ¿no? Esto de las etnografías virtuales que mencionó Marta, y bueno, todos estamos ya inmersos en eso, pero ya vemos que si la gente del otro lado a la que queremos entrevistar no tiene estos dispositivos adecuados, un buen celular, pues va a ser difícil conectarse al WhatsApp, enviar un buen audio o enviar buenas fotografías. Entonces, ¿qué es lo que está evidenciando el COVID, la pandemia? Por supuesto que es lo que ya sabíamos. No es que se está profundizando, por supuesto, también, pero se está visibilizando de una manera tan radical como no habíamos visto antes la desigualdad, no solo económica, sino tecnológica también, y que estamos apostando todo también a la tecnología. No estamos pensando en que a lo mejor es el momento de desarrollar y fortalecer las autonomías, ¿no? Desde las comunidades de los pueblos originarios, en lugar de estar esperando que fortalezcan la parte tecnológica que no alcanza a llegar, porque el Estado no produce la tecnología que necesitamos. Estamos viendo además nosotros las fallas que tenemos desde la Escuela Nacional, desde la ENA, por ejemplo, y las otras instituciones, universidades. Y yo estoy en el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí, y bueno, hemos alcanzado a cubrir esta parte, pero llega un momento en que sí se colapsa también. Y por último, nada más quiero comentar que la parte que a mí corresponde como Miguel es digamos, el desarrollo o estas aportaciones culturales que tienen que ver con los bordados o con las tradiciones de origen prehispánico, quizá algunas otras más recientes. En el momento en que logramos el contacto con estas personas que están tan alejadas, con los que sí nos podemos comunicar, estos informantes que tienen acceso a la tecnología,
lo que encontramos también es que cuando queremos dar continuidad a estos temas culturales, nos encontramos con la situación de que el COVID metafóricamente también ocupa todos los espacios y a veces es difícil dar continuidad a la parte cultural que es en la que estábamos o en la que estamos muchos de nosotros y nosotras. Entonces también están cambiando, se están reorientando los objetivos de estudio. Estamos a lo mejor, yo no quisiera pensar que abandonando, pero sí poniendo por lo pronto a veces dentro de un paréntesis algunos temas de estudio que tendrán que esperar a que se desarrollen mejor las tecnologías. Es una pregunta, ¿no? Todo está en una apuesta, estamos ahorita apenas comenzando a entender y a proponer. Y bueno, muchas gracias, yo los felicito porque ya empezamos a plantear ideas en este sentido para poder discutir y para poder trabajar con los alumnos, desde nuestros centros de estudio, porque pues esto ya nos ha cambiado el imaginario, ¿sí? Como lo concebíamos antes, ¿no? Sobre lo que era nuestro trabajo de campo y el imaginario también frente a una pandemia que está ocupando nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, doctora Rocha. Pregunto a todos los participantes si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, una réplica. Marta, ¿alguien más? Gracie Pérez, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Lucy? ¿No? Ok. Marta, Gabriela, no sé si quieran retroalimentarnos ahora con un comentario sobre los comentarios que nos dieron. ¿Tiene alguna opinión de lo que alcancé a escuchar? Como que se retroalimenta el mismo audio. Digo que sí, ¿puedo dar una pequeña opinión? Claro que sí. Ok. Me parece que es muy buena su iniciativa de hacer una reflexión antropológica sobre esta situación tan terrible por la que está atravesando no solamente México, el mundo. Y yo me acordaba de las otras pandemias, las otras epidemias que ha habido, en este caso en nuestro país, y lo que esto reflejó en el imaginario colectivo. Entonces, en la época colonial, pues se recurría a los santos, a las vírgenes, para poder pedir auxilio. Lo que me pareció muy interesante en la exposición suya fue el que nos hablaras de la medicina tradicional y que le hubieras hecho una pequeña entrevista a este sabio que dio su opinión sobre cómo había sido antes cuando se enfrentaban a una enfermedad. Entonces, si pudieran luego seguir trabajando sobre ese particular, creo que eso sería muy, muy fortuito para todos, porque no me estoy metiendo en la cuestión religiosa, cada quien tiene su creencia o no creencia, pero en el caso de nuestros pueblos originarios, creo que hay una sabiduría ancestral que si bien se ha mezclado con otras sapiencias, tiene el juego de esta creencia. Y esto lo vi con las imágenes del santo cubierto o de el vestido que le ponen a los santos para poder rogarles, el incienso y demás que se sigue empleando el copal para poder hacer estas ceremonias. Entonces, lo de los estudiantes, ya de mi opinión, yo creo que lo que alcancé a escuchar de todas las ponencias me pareció espléndido y creo que su iniciativa ha sido muy buena. Espero que continúe y yo como historiadora metiche, pues gracias por haberme invitado. Un abrazo para todos desde aquí, la colonia de segunda sección, y les decía que desafortunadamente
pues sí hay gente violentona que dice que no usa el cubrebocas porque no se le pega la gana, o si ha habido trancazos, o también es otro tema que habría que tomar en cuenta, ¿no? El de la violencia, porque pues sí, mucha gente aprovecha de estar encerrados para darle la golpiza a las mujeres y esas cosas feas que nos agreden a todos, pues, y a todas. Un abrazo para ustedes. Gracias, Marta. Si quieres, te damos la palabra a ti, Marta Kawich. Después vamos con Gaby. Muchas gracias, Miguel. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios que son muy interesantes, ¿no? Y efectivamente, pues sí nos hace falta reflexionar y volver a poner en la mesa lo que es la metodología de la investigación social en la antropología, ¿no? Finalmente, ya no podemos hacer en estos momentos la antropología de hace 100 años, ¿sí? Pero no por eso no podemos hacer antropología. Ajá, entonces, conviene, como se ha mencionado, volver a replantear nuestras preguntas, volver a replantear nuestros métodos, nuestras formas de acercamiento, ¿sí? Para poder seguir comprendiendo y aportar. Me parece muy importante nuestra labor para dar a conocer cómo la humanidad estamos viviendo esta problemática. Me parece que todo lleva al mismo camino, ¿no? A las mismas enseñanzas, como decía Marta hace un rato, a las enseñanzas ancestrales, ¿no? Que tienen los seres humanos, donde lo vital es lo esencial. O sea, si no hay salud, lo demás es lo de menos, ¿no? Todo, absolutamente todo se paraliza. Entonces, este núcleo duro que tienen nuestros pueblos indígenas sobre la visión de lo sagrado, pero la visión de lo sagrado siempre es con relación a lo vital, eso es lo más importante siempre, pues me parece, la gran lección, como le dijeron a Miguel, que está en estos momentos para la humanidad y en la que obviamente como antropólogos tenemos que volver a echar mano. Sí, a mí me gustó mucho los señalamientos pues de toda esta antropología a distancia y de cómo los profesores tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Yo sí observé, hay diferencias generacionales, al menos de la generación de mis años, ¿no? Lo observé desde el movimiento de 2018 en la escuela y lo sigo observando. No podemos dejar que se amplíen las brechas entre lo que está sucediendo con las nuevas generaciones de antropólogos, ¿no? Con la situación que viven, con sus inquietudes, ¿sí? Con las necesidades y con los recursos con los que se cuentan. No podemos quedarnos atrás en ese sentido. Y por supuesto, sí también comparto con la colega de San Luis Potosí que es necesario también ver lo que está ocurriendo, perdón, con la colega de Pachuca, con el profesorado. Uh-huh. No es fácil tampoco, ¿no? No es fácil para nosotros impartir los cursos de esta manera. Tenemos también nuestros problemas de Wi-Fi, tenemos los problemas familiares, ¿sí? Varios de nosotros tenemos hijos. Los problemas de ansiedad se presentan en nosotros mismos, se presentan en nuestras familias, ¿sí? Y tenemos una serie de cuestiones que resolver y que también enfrentar, ¿sí? Y que seguramente se ve reflejado en esta situación. A mí me asombró la capacidad de los estudiantes de la escuela que nos rebasaron a los académicos y a las autoridades en organizarse y hacer un primer diagnóstico nada fácil con las herramientas que tenían para saber qué ocurría con la comunidad y darnos la lección de que nosotros no podemos olvidar que como docentes trabajamos antes que nada con seres humanos, ¿no? Es paradójico que los antropólogos docentes olvidáramos que estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? Dentro de nuestro quehacer como académicos. Entonces, y que nuestro primer compromiso tiene que ser con nuestros propios jóvenes. Entonces, para mí ha sido pues muy, muy interesante. Agradezco mucho todas la retroalimentación, las reflexiones y pues nos llevamos mucha tarea para hacer en casa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Felicidades también a Gabriela, a Miguel, ¿sí? Por los recursos que nos están mostrando de cómo construir la antropología. Gracias.
Gaby, no sé si quieras contestar un comentario. ¿Qué pasó? De manera que si que querías hacer algún comentario respecto a las reflexiones que hicieron sobre tu mesa. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos sus comentarios, fueron muy enriquecedores. Pues también me quedo con lo que dijo Araceli Jiménez sobre lo que se están enfrentando los profesores y los investigadores. Definitivamente ellos tienen muchísimo más presión que los estudiantes, porque ahora han tomado un rol como casi de papás, de también ver cómo están sus alumnos, también negociar con la institución, también sobre que aumentan las horas laborales. Y por lo que yo he observado en mi institución, en CIESAS, Ciudad de México, pues lo que han hecho los profesores, los investigadores, los coordinadores, es aumentar la comunicación, ¿no? Ya sé que todos enfrentamos una situación personal muy compleja, o sea, yo creo que la mayoría tenemos que ahora cuidar a los familiares, interactuar más con ellos, ver el trabajo, ver la escuela, todo, ¿no? Y todos en un mismo espacio, en la casa. Entonces, lo que he observado es que los profesores están generando nuevas estrategias educativas, ¿no? Pedagógicas, en donde no toda la responsabilidad caiga en ellos, sino también como que lo que he observado nos integran a los estudiantes para que nosotros también creamos nuevas cosas. Por ejemplo, el sistema que se utiliza ahí en el doctorado es de seminario, y pues ahora lo que están buscando es que a los profesores se les dé capacitación para que utilicen otro tipo de estrategias como más tipo taller, o que se generen dinámicas entre los estudiantes. Y bueno, en la otra parte que me gustó, no me acuerdo, perdón, quién lo dijo, es que nosotros, creo que lo dijo William, eh, es que nosotros estamos trabajando con sujetos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que exista esta comunicación entre los profesores que nos están guiando, nosotros como estudiantes y los colaboradores. Todos somos sujetos que estamos viviendo algo muy complejo, algo demasiado nuevo para todos. Y creo que pues todos estos conocimientos, todas estas ideas que tengamos, comunicarlos entre nosotros para pues generar nuevas estrategias, ¿no? Yo creo que la antropología es muy noble en el sentido de que es demasiado creativa, o sea, puedes aplicarla en todos los sentidos, y creo que ahí está la riqueza, ¿no? Pues de esta disciplina, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por sus palabras. Creo que eso sería todo. Bueno, yo por último quisiera agradecer también a ti Marta, a ti Gabriela, a la doctora Rocha, a Álvaro, si es que me escuchas, también muchas gracias, nuestro host, a Araceli, a Beto Ubiana, a Carlos, a Carolina, a Eduardo Robisco, a Gabriela, a Grecia, a Sara Pastor, a Sergio López, a William. Doy finalizado si es que no hay nada más, y también al mismo Congreso por darnos la oportunidad. Álvaro, muchas gracias, y a todos. Gracias a ti, Miguel, por moderar esta. ¿Puedo un comentario antes de que te vayan? Creo que sí. ¿Quién alzó la mano, perdón? Sí, Carolina Sánchez. Te escuchamos, Carolina. Ya se nos interrumpió Álvaro. Nada, sin problema. Mira, yo soy de UNAM y de la licenciatura en antropología, y bueno, quiero compartirles que yo di un curso virtual utilizando la plataforma de Zoom, y me resultó muy provechoso utilizar esta plataforma porque tiene la opción de formar salas pequeñas, hacer trabajo en equipo. Entonces mantuve una clase en donde los martes eran de teoría y los viernes era ver un caso empírico para aplicar esa teoría. Entonces, estar constantemente en actividades de este tipo permitió tener una dinámica y generó una gran participación de los alumnos. Entonces, fue muy provechosa esta estrategia.
los resultados, incluso ellos mismos vieron justamente cómo tuvo un impacto para lograr que hubiera una participación de todo el grupo. Entonces, el trabajo colaborativo en el aula virtual es muy útil. Es muy útil porque los alumnos que siempre están callados se abren, ¿no? Entonces, estar haciendo el aula y después una plenaria para compartir los resultados del trabajo en equipo fue muy, muy provechoso. Entonces, les quiero compartir esa experiencia para invitarlos igual a, en la medida de las posibilidades tecnológicas, implementarlo porque realmente tiene muy buenos resultados. ¿Sí? Eso es nada más lo que quería compartir. Ok, muchas gracias, Carolina Sánchez. Pues yo Sí, Carolina Sánchez. Estoy por finalizar la parte de la mesa. ¿Quieres agregar algo más, Álvaro? No te escuché. Quedaría por finalizar la parte de la mesa. No sé si quieras agregar algo más por tu parte, Álvaro. Nada, ya si vosotros habéis acabado, pues nada, agradeceros a todos la participación y bueno, haber aprovechado este espacio para compartir ideas, experiencias y estudios, ¿vale? Entonces, si os parece, pues ya voy a cerrar la sala, ¿vale? Muchas gracias a todos.